y recibiendo su palabra. Esta noche vamos a estar hablando sobre 5 propósitos y vamos a entrar a la palabra del Señor para entrar en el tema, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Proverbios 3:5, y dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oremos un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y podamos entender todo lo que Él nos quiere enseñar. Si me acompañan, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos pidiéndote, precioso Dios, que en tu gran amor y misericordia, precioso Rey Santo y poderoso, tú nos hagas libre de cualquier cosa que pudiera estorbarnos, Señor, para que podamos recibir tu consejo, tu palabra, y podamos recibir todo lo que tú quieres enseñarnos esta noche, que se siembre en nuestro corazón, precioso Dios Santo y poderoso, y germine, precioso Dios, y dé fruto que abunde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, y así lo recibimos. Al empezar cada año todos tenemos nuestros propósitos para mejorar nuestras vidas. Y es verdad que todos tenemos un propósito, todos decimos voy a hacer algo este año nuevo. Pero también Dios tiene sus propósitos para mejorar nuestras vidas. Los propósitos de Dios traen equilibrio y crecimiento. Los propósitos de Dios para nosotros son 5. Parecen poquitos, ¿verdad? Pero en esos 5 se encierra mucho. En Proverbios 17:24 nos dice la palabra del Señor: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Mire que yo no le había puesto mucha atención a este versículo, pero qué sabia es la palabra del Señor. La persona que tiene sabiduría se nota en su manera en su cara, ¿verdad? Se ve apacible, se le nota tranquilidad y tiene una respuesta para todo, pero con tranquilidad, sin exaltarse, sin estar abrumado. Pero en cambio, la persona que no tiene mucha sabiduría no se afirma en nada, ¿verdad? Anda vagando por toda la tierra y no, como dicen, abarca mucho y aprieta poco, no retiene nada, porque anda mirando todo lo más que puede alcanzar con su mirada y no tiene nada, no cultiva nada para sí. Y esto es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar la sabiduría del Señor y no tanto estar preocupados por alcanzar toda la tierra. El punto número 1 nos dice la palabra del Señor: al comenzar cada año todos tenemos nuestros propósitos para mejorar nuestras vidas. En Proverbios 3:1 nos dice la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y el versículo 2 nos dice: porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. Mire qué grande es la palabra del Señor. Si nosotros no olvidamos la ley de Dios, o sea, lo que Él nos ha llamado a hacer, lo que Él quiere que hagamos, si nosotros no olvidamos la ley de Dios y guardamos sus mandamientos en nuestro corazón, no es que porque los guardemos y les echemos llave, no. Quiere decir que los guardemos porque están en la Biblia, ¿verdad? Entonces cuando los leemos, los atesoramos en nuestro corazón, y cuando vamos pasando, vamos sabiendo, no, eso Dios no quiere que haga, no lo hago. A esto Dios le agrada que haga, eso lo hago. Entonces eso quiere decir que los guardemos en nuestro corazón, o sea, que los tengamos disponibles a cada instante. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Dice el versículo 2, que nos va a dar largura de días y años de vida, o sea, nos va a aumentar. Y no solo eso, sino que también nos aumentará la paz. No habrá sobresaltos, no habrá sustos, no habrá problemas. ¿Por qué? Porque Dios nos está aumentando la paz. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, poner por obra el primer versículo, el versículo 1. Tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que no olvidarnos de lo que Dios dice y de estar prestos para ponerlos en práctica. Eso es lo que nos va a aumentar nuestros días de vida y nos va a dar la paz que necesitamos. Pero si no lo hacemos, ¿verdad? Pues entonces ya sabemos por qué andamos sobresaltados, por qué andamos angustiados, preocupados, ansiosos, con depresión. Y ahí viene, ¿verdad? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestro propósito incluye nuestras metas, planes, sueños y
pasiones, ¿verdad? Todo eso incluye los propósitos que cada uno de nosotros hace, ¿verdad? Incluye todo lo que queremos hacer, lo que queremos mejorar, que si queremos estudiar, que si queremos, todos casi hacen el mismo propósito, ¿verdad? De adelgazar, este año voy al gimnasio, este año voy a caminar. Y todos queremos mejorar, ¿verdad? Nadie nace un propósito para empeorar su situación. Y son cosas que nosotros nos proponemos para mejorar. Pero la palabra del Señor nos dice, ahí mismo en Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Mire, qué cosa tan grandiosa, ¿verdad? Porque nosotros proponemos muchas cosas. Nosotros estamos pensando hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que va a prevalecer? Únicamente lo que Dios quiere. Hace poco me dijo alguien, dice, mire, dice, yo me voy por aquí, por allá, y Dios dice, no, por aquí es. Y yo me voy por más allá, y Dios dice, por aquí es. Y por más que me voy lejos, lejos, Dios me sigue trayendo. Le dije, pues entonces, ¿para qué nos vamos lejos? Mejor hacer la voluntad de Dios y así nos ahorramos el problema. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que a veces queremos hacer, decimos que nuestra voluntad y dejamos de lado la voluntad del Señor, y eso es algo que no le agrada a Él. Dios también tiene, punto número 2, Dios también tiene sus propósitos para mejorar nuestras vidas. Y esto es algo que nosotros a veces no hemos entendido. A lo mejor porque estábamos acostumbrados que los papás nos decían, no hagas esto, no hagas aquello, no vayas para allá, no te juntes con esta persona. Y creíamos que a lo mejor era porque nos querían fastidiar, porque nos querían controlar, porque no nos dejaban vivir nuestra vida, no nos dejaban experimentar. Y entonces tenemos esa misma idea con Dios. Cuando vemos su palabra, decimos, aún inconscientemente, ¿verdad? Lo sentimos como flojera, no la quiero leer porque no quiero saber. Quiero seguir de alguna manera viviendo como yo quiero, ¿verdad? Pero todos los propósitos que Dios tiene son para nuestro bien, son para cuidarnos, son para protegernos. Cuando están los niños chiquitos y nosotros vamos y los mantenemos en un solo lugar y nos dejamos, por ejemplo, cuando cuidaba uno del niño, tengo escaleras en mi casa y yo le ponía un cartón ahí en las escaleras para que no estuviera subiendo, y él quería subirse a las escaleras, lo que más deseaba él era subirse a las escaleras. Ya de haber pensado que yo era mala porque no la dejaba subirse, pero yo lo que no quería era que se rodara y se cayera y se lastimara. Así Dios, muchas veces Él nos está cuidando y por aquí no te vayas y por allá no te vayas y aquí quédate en este lugar porque aquí te puedo cuidar yo. Si te sales de allá ya no te puedo cuidar porque aquel territorio ya está fuera de mi alcance, no porque Él no sea todopoderoso, es porque Él ha establecido sus reglas. Ya dice allí, si la palabra dice, si haces esto, esta es la consecuencia, entonces ya Dios no puede hacer nada, porque está limitado por la palabra. Entonces nosotros a veces no hemos entendido que todos los propósitos que Dios tiene para nosotros son para nuestro bien. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, ¿qué es lo que quiere darnos el Señor? El fin que nosotros esperamos. ¿Cuál es? Y quizás ahí también hemos a lo mejor fallado porque no hemos pensado cuál es el fin que esperamos. Estamos tan temerosos, tan llenos de miedo, como me dijo un niño hace tiempo. Hace años me dijo un muchachito, me dijo, yo no creo que voy a llegar, iba a cumplir los 15 años, y me dijo, yo no creo que voy a llegar a los 18. No, le dije, no, ni a los 15, me dijo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque yo tengo tanto miedo, dice, cada vez que salgo a la calle yo pienso que alguien me va a atropellar. Estaba tan lleno de pánico que él no se atrevía ni siquiera a pensar que iba a llegar, no pensaba a los 18, menos a los 15, que estaba más cerquita, hacia los 18 menos. Así nosotros, ¿verdad? Que quizás estamos viviendo tan abrumados en lo que estamos viviendo que no nos hemos atrevido a pensar qué es cómo queremos vivir, cuál es la vida que deseamos, qué es lo que deseamos tener. Y alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, a qué es lo que Dios dice para mi vida, ¿verdad? Porque no voy a estar pensando en querer algo que Dios no ha establecido para mí, porque ahí ya sería ir en contra de los principios de Dios. Para que se cumplan los propósitos que Dios tiene para nosotros, primero tenemos que soltar y olvidarnos de los nuestros, ¿verdad? Para poder que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, tenemos que dejar de lado los nuestros, no tenemos que estar
queriendo cumplir, como esa persona que me decía, yo me voy por acá, yo me voy por allá, porque él quería cumplir sus planes, quería cumplir sus propósitos. Entonces Dios no puede cumplir los planes y propósitos que él tiene para nosotros, porque nosotros lo estamos deteniendo la mano, no lo dejamos avanzar, y él necesita que nosotros dejemos de lado nuestros planes, nuestros propósitos, y le digamos, Señor, aquí estoy. ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y pues lo vemos, ¿verdad? Cuando empezamos a leer la palabra, ahí empezamos a ver cuánta cosa hemos hecho en el pasado que no está en línea con las cosas de Dios, que no es lo que Dios anhela ni desea para nosotros. Y si usted no lo ha hecho, pues dése una pasadita ahí por Deuteronomio, ¿verdad? Ahí donde están todas las bendiciones, pero pasando del 14 en el 15 para adelante, ve todas las maldiciones, y allí uno se da cuenta cuántas cosas hay ahí, y que Dios no quiere nada de eso para nosotros, pero son consecuencia si nosotros no hacemos lo que Dios anhela y desea. En Proverbios 19:23 nos dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Mire qué grande palabra es esta. Si nos atreviéramos a aplicarla nosotros, a leerla y a tomarla. Dice que el temor de Jehová es para vida. Es para darnos vida a nosotros. Cuando alguien tiene temor de Jehová, tiene temor a Dios, esa persona no hace cosas que haría otro que no tiene temor, porque al otro le parece fácil, pero el que tiene temor dice no, porque a Dios no le agrada y yo no lo puedo hacer. Esa es una persona que tiene temor de Dios. Cuando la persona tiene temor de Dios, se mantiene aparte de muchos problemas. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios, y porque tiene temor de Dios no se mete en cosas que no debe de hacer. Pero dice aquí que si la persona tiene temor de Dios, va a vivir una vida llena de reposo y no va a tener, el mal no le va a visitar, o sea, el mal no va a llegar hasta ella. Ahí se cumple la palabra, ¿verdad? Del Salmo 91, que dice que caerán 1000 a su diestra y 10,000 a su diestra, y a ellos no llegarán. ¿Por qué? Porque tiene el temor de Dios, y el mal no lo puede visitar, porque ya está escrito. Y así como Dios respeta su palabra, también el poder de las tinieblas tiene que respetar y obedecer la palabra de Dios. Y como ya está escrito aquí, si una persona tiene temor de Dios, el mal no lo puede visitar. Pero ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Que hemos vivido sin conocer de las cosas del Señor. Hemos vivido todos estos años sin conocer a Dios, sin temor a Dios. Entonces el mal nos ha visitado y nos ha visitado y nos ha visitado porque no teníamos este conocimiento. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos estas cosas. Punto número 3, los propósitos de Dios traen equilibrio y crecimiento a nuestras vidas. Dios no quiere que tengamos una vida desequilibrada. Él quiere que vayamos en equilibrio, pero también creciendo al mismo tiempo. No quiere que nos quedemos estancados. Fíjese que alguien dijo una vez, agua estancada apesta. Yo me quedé pensando que allá donde vivía en México había unas lagunas bien grandes. Y cuando ella dijo, agua estancada apesta, yo me quedé pensando en esas lagunas y dije, de verdad, que esas lagunas cuando se cortaba el cruce del río, porque se iban secando y ya quedaba nomás la laguna y ya no había agua corriente que entrara a la laguna empezaba a oler feo y olía feo. Y luego después pensé, bueno, ¿y la alberca? Teníamos alberca en ese tiempo en la casa y me recordé que nomás no le echábamos cloro y el agua olía feo. Si no la filtrábamos para que diera vuelta, para que se moviera el agua, empezaba a oler feo. Y dije, mira, y uno lo tiene ahí y no logra discernir esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos tenido ese conocimiento, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en ese equilibrio, que vayamos equilibrados, creciendo para la gloria de su nombre santo. En Efesios 4:12 nos dice la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Y en el 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la clase de crecimiento que Dios quiere que tengamos, equilibrados, ¿verdad? Para que vayamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida y no que en una parte estemos muy grandes y en otras muy chiquititos, ¿verdad? No estaríamos funcionando correctamente. El versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Y el 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y eso es en lo que nosotros debemos de crecer, ¿verdad? Debemos de crecer conformándonos al Señor, ¿verdad? Conociéndolo a Él y conformándonos a Él. Algo que a mí me gusta mucho pensar siempre es, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús en esta situación? Y créame que a veces yo quisiera decir algo y después me arrepiento y no lo digo porque sé que eso no lo diría el Señor. El punto número 4, los propósitos de Dios para nosotros son 5. Pero fácil, ¿verdad? Para que nosotros los aprendamos. Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. Ya cuando el Señor nos llamó, Él requiere que nosotros no andemos como andábamos antes, porque ahora tenemos un conocimiento, tenemos la palabra para que nos guíe y tenemos que mezclarnos con las cosas santas, ¿verdad? Ya no tenemos que andar en las cosas que en las que antes andábamos. En el versículo 18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, así andábamos nosotros, teníamos el entendimiento entenebrecido y estábamos completamente ajenos a la vida de Dios, hacíamos lo que nos parecía bien, aun cuando sabíamos muy dentro de nosotros que aquello no le agradaba al Señor, nosotros lo seguíamos haciendo y seguíamos caminando de una manera que no era la que le agradaba a Dios, porque teníamos el corazón endurecido. La palabra del Señor no nos entraba. Es como algo que tiene grasa, ¿verdad? Y usted le echa agua y se le resbala y se cae. Toda el agua se cae. ¿Por qué? Porque aquella cosa que usted le quiere echar agua está lleno de grasa y no lo puede recibir. Así el corazón se endurece como una piedra y le está echando la palabra, le está echando el agua y todo se le resbala, todo cae, no retiene nada porque está endurecido. Pero eso era antes, ¿verdad? Ahora tenemos un corazón blando, un corazón receptible a la palabra del Señor. El primer propósito que Dios tiene para nosotros es que mejoremos y crezcamos en nuestra comunión, alabanza y adoración a Él. Es la primer área donde el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo, mejorando, porque no quiere que nos quedemos estancados como el agua, ¿verdad? Él quiere que nosotros sigamos avanzando, que no nos estanquemos en ninguna parte y sigamos creciendo en la medida que vamos avanzando, en conocer más al Señor, tener más comunión. Entre más yo leo la palabra, más conozco del Señor. Entre más oro, más revelación recibo de parte del Señor. Entre más yo le alabo, entre más yo le adoro, más me llena el Señor de su amor. Y entonces me es más fácil amar aún aquellos que son difíciles de amar. Porque hay personas que son muy difíciles de amar y uno dice, bueno, a Dios me manda a amar, pero esta persona es muy difícil, pero es ahí en la comunión con Dios, en la adoración, en la alabanza a Él, donde Él va llenándonos de ese amor, nos va dando de ese amor divino y entonces ya no miramos a las personas como las mirábamos antes, ya no tenemos ese ojo crítico, ahora tenemos un ojo de misericordia. Hace eso porque no conoce al Señor, porque no sabe lo que hace. Entonces ya podemos orar por aquella persona, interceder por aquella persona. ¿Por qué? Porque estamos alineados a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nos alineamos? Es a través de nuestra comunión, a través de nuestra alabanza a Él y a través de nuestra adoración. Ahí es la única manera que nos vamos alineando al Señor. En Filipenses 1:9 nos dice la palabra del Señor, y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Mire, qué cosa más maravillosa. Dios nos quiere guiar, nos quiere llevar, preparándonos para que cuando Cristo venga, no haya nada en nosotros que el diablo quiera reclamar y que nos impida irnos con él. Porque eso es lo que Dios quiere hacer, prepararnos para que dice aquí que tenemos que aprobar, dice para que aprobéis. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que pasar una prueba. Tenemos que pasar una prueba, no es nada más porque sí, ya no, tenemos que pasar una prueba porque aquí dice, mire, dice para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, para cuando Cristo venga no haya nada en nosotros que el diablo pueda venir a reclamar, que quiera venir, no te lo puedes llevar, Señor, porque hizo esto y aquello y aquello. Escondió aquel pecado, mira, ahí lo tiene escondido. Y yo vengo a reclamarlo porque no ha sido libre de eso. Entonces, en este tiempo, ahorita, el Señor quiere prepararnos a que nosotros nos libremos de todas esas cositas para que no haya nada que nos estorbe y en la venida del Señor Jesucristo, ya sea que venga antes de que nosotros partamos o que nosotros al irnos también nosotros podamos irnos con Él, porque si nosotros estamos vivos para la venida de Cristo, que nosotros podamos irnos con Él. Pero si ya hemos muerto, dice la palabra, que los muertos van a resucitar primero. Entonces, si nosotros ya morimos, pero estamos esperando la venida, al Él venir nos va a resucitar a nosotros primero y nos va a llevar con Él a aquellos que pasaron la prueba, los que aprobaron. Los que no aprobaron, esos no van a poderse levantar. Se van a levantar al final, pero va a ser para ir al infierno para siempre, porque no les va a quedar otra opción. En el versículo 11 nos dice, llenos de frutos de justicia que son para Dios, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire cómo debemos de ir, llenos de frutos de justicia. Y no crea que es como nosotros que decimos a veces, es injusto conmigo porque me hizo esto y esto y esto. Esa no es la justicia que Dios anda buscando. La justicia que Dios anda buscando es que nosotros extendamos la justicia de Cristo. Cristo pagó por todos y cada uno de nosotros. Entonces la justicia de Él es que nosotros perdonemos a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han dañado. Es como nosotros nos libramos de esa carga y esa carga la entregamos, ¿verdad? Y el Señor se hace de cargo de aquella persona que nos había dañado, aquella persona que nos había lastimado. Nosotros cuando le perdonamos, se lo ponemos en las manos al Señor y el Señor puede extender su justicia a Él. La justicia que Él ya pagó en la cruz por aquella persona. Él ya le justificó. Ahora no más falta que esa persona se arrepienta y el Señor le justifica. Pero le voy a decir que a veces a nosotros se nos hace, no, fulano es tan malo, no merece que el Señor lo perdone. Mejor que se vaya al infierno. Déjeme decirle una cosa, si aquella persona que es tan mala se arrepiente y yo me voy con ese resentimiento, me voy con ese rencor, con ese odio, la que se va a ir al infierno soy yo. Porque la otra persona se arrepintió y yo no saqué eso de mi corazón. Y eso es lo que el enemigo va a reclamar en mí y no me va a dejar ir con el Señor. Por eso es que tengo que despojarme de eso para poder alabar al Señor con todo mi corazón, con todo mi ser. En Marcos 12:30 nos dice la palabra del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer, ¿verdad? Que tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. No debe de haber nada antes que Él. Y en Salmo 156 nos dice la palabra del Señor, todo lo que respire, alabe a Yahweh. Todo lo que respire, mire, entonces si a nosotros se nos hace difícil alabarlo, dice la palabra que todo lo que respire. Mire, si nosotros escucháramos y entendiéramos el murmullo de las olas, del aire, de los ríos, de las hojas cuando hacen sus sonidos, de las flores cuando se abren y esparcen su aroma, todos están alabando a Dios. Están dándole gloria, honra y alabanza a Dios, pero nosotros
a nosotros nos cuesta. Cuando Él quiere que nosotros le adoremos, para eso nos rescató el Señor, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. Y nosotros ahí nos cuesta muchísimo. El segundo propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que mejoremos y crezcamos en nuestro compañerismo los unos con los otros. Mire, el primero es que nosotros mejoremos y crezcamos en nuestra comunión, alabanza y adoración a Dios. Y el segundo, que nosotros tengamos buen compañerismo con los demás. En primera de Juan 4:11 nos dice la palabra del Señor: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire, si Dios nos ha amado con ese amor eterno que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo es que nosotros no podemos amarnos los unos a los otros? Tenemos que hacerlo porque Dios nos lo ordena, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos amamos los unos a los otros. No dice aquí, ama al que te ama. No ames al que no te ama, al que no se porta bien contigo, a ese no lo ames. Te doy permiso de que no lo ames. No, que nos amemos unos a los otros. O sea, de lo que está de mi parte, yo darle amor a la otra persona, aun cuando la otra persona ni quiera nada que ver conmigo. Pero si voltea a verme, yo por lo menos tengo una buena cara para él, tengo una sonrisa, tengo una mirada, lo que pueda darle, pero que sea algo con amor, con agrado, para que la otra persona, mire, ese hielo que hay en la otra persona, poquito a poquito se va a ir derritiendo con el amor, porque el amor es fuego y derrite el helado, derrite ese hielo. Mire lo que dice el Marcos 12:31, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. No es algo que si lo queremos hacer, es un mandamiento. Y prójimo son todas las personas que están a nuestro alrededor. No podemos decir a este sí y a aquel no, porque este sí me cae bien, pero aquel no me cae bien. Aquel me hizo aquello y aquel no. Dice a todos. En Efesios 4:16 nos dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, porque todos estamos unidos unos con otros. Somos como las coyunturas, ¿verdad? Mire, los dedos de su mano están unidas por coyunturas. Todo su cuerpo está unido por coyunturas. Así nosotros somos partes del cuerpo de Cristo y estamos unidos unos con otros. Y usted no ha visto una mano pegándole a la otra, ¿verdad? No ha visto que una mano le pega a la otra o que un pie le está pegando al otro pie. No, eso no se ve, ¿verdad? Así también nosotros no debemos de hacer eso con los demás, porque eso nos manda el Señor, que tenemos que amarnos los unos a los otros. El tercer principio de Dios para nuestras vidas es que mejoremos y crezcamos en nuestro carácter. Esa es la tercera cosa en la que Dios quiere que nosotros estemos creciendo, en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un carácter distorsionado, mal formado, quebrado. ¿Por qué? Por lo que vivimos en el pasado, cómo nos criaron, qué crianza tuvimos. Todo eso fue deformando nuestro carácter. Dios nos dio un carácter a cada uno y era un carácter semejante al carácter de Cristo, pero se fue deformando y por eso tenemos el carácter que tenemos ahora. Pero miren lo que dice el Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y nosotros tenemos que tener ese carácter de mansedumbre, de humildad, porque eso es lo que opera en el Señor y ese es lo que nosotros tenemos que manifestar en nosotros. Y lo más bonito dice que cuando tenemos esta clase de carácter, entonces nuestras almas descansan, encuentran descanso. Entonces, si nuestra alma está angustiada, si nuestras almas están afligidas, será porque no tenemos un carácter de mansedumbre y de humildad. Quizás
ahí necesitamos trabajar, ¿verdad? Empezar a despojarnos de todo lo que tiene orgullo, de todo lo que trae soberbia, de todo lo que trae rebelión y empezar a adoptar ese carácter del Señor, ese carácter manso y humilde. En el Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el crecimiento, en el conocimiento de Dios. Mire qué bonito. ¿Para qué necesitamos tener un carácter humilde, un carácter manso? Para que podamos ser dignos del Señor y podamos agradarle a Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor al soberbio lo mira de lejos. Entonces imagínese usted cómo usted va a acercarse a buscar del Señor si el Señor lo está mirando de lejos. No podemos, ¿verdad? Entonces necesitamos la humildad para poder que el Señor se acerque a nosotros y nosotros podamos tener comunión con Él. El cuarto propósito de Dios para nuestras vidas es que mejoremos y crezcamos en nuestro ministerio, el ministerio que Él nos ha llamado, al que Él nos ha llamado, ¿verdad? Eso que Él ha provisto para nosotros en el mismo día que nosotros nos convertimos. En ese día ya recibimos un ministerio y el ministerio se nos da para que nosotros vayamos y hablemos de lo que Dios hace con nosotros, de lo que Dios ha hecho con nosotros, que testifiquemos a las personas que están alrededor nuestro de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es el ministerio que el Señor nos da al mismo tiempo que nos convertimos. Desde ese momento Él nos da ese ministerio. En Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, si le ponemos atención, dice que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, usted está sentado aquí ahorita, pero realmente en lo espiritual está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y la cosa es que no lo creemos, no lo concientizamos, pero si concientizamos eso, podemos entender quiénes somos realmente, qué valor tiene el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él es Rey, Él es soberano, y si junto a Él estamos en Señor, porque dice la palabra que Él nos ha llamado a reinar juntamente con Él, pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que crecer en cada uno de estos propósitos que el Señor tiene para nosotros. En el versículo 7 nos dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire qué gloriosa es la palabra del Señor. El Señor nos escoge, nos pone en un lugar de excelencia, en un lugar que ni soñamos estar, ¿verdad? Pero Él nos pone ahí por su gracia, amor y misericordia. ¿Para qué? Para mostrar a los demás. El Señor nos llama, nos saca de la vida que vivíamos antes para mostrar a los demás, a aquellos que no le conocen, lo que Él está haciendo en nosotros. Para que ellos quieran venir a Él. Nada más para eso, para sacarlos a ellos también de esa condición de vida, para mostrarles su amor y misericordia y bondad, pero nosotros nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. En el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, ¿por qué? Por eso es que necesitamos adoptar ese carácter de mansedumbre, ese carácter de humildad del Señor Jesucristo, porque Dios nos llamó para que hiciéramos buenas obras. No podemos decir que somos de Cristo si seguimos haciendo malas obras. Si alguien nos dice algo, le contestamos feo. Si alguien nos dice cualquier cosa, le contestamos como creemos que merece, ¿verdad? Y eso no es lo que a Dios le agrada, porque dice la palabra de Dios que Él nos preparó para que hagamos buenas obras, las obras que Él ya preparó para que anduviéramos en ellas. En 1 de Pedro 2:9 nos dice la palabra del Señor.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el ministerio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mostrar a un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios bueno, y tenemos que hacerlo conforme lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Él nos escogió para ese trabajo, para ese ministerio. Él nos lo dio para que nosotros estuviéramos en eso. También el quinto propósito de Dios para nuestras vidas es que mejoremos, que crezcamos en la misión que Él nos ha dado. Porque Él nos da el ministerio desde el día que nosotros nos convertimos. Él nos llama a un ministerio y es a mostrarlo a Él a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras, a través de cómo nos conducimos. Estamos mostrando al Señor Jesucristo. Ese es el llamado que Él nos da, pero ya cuando Él nos va preparando, nos lleva por ese camino de preparación, donde va moldeando nuestro carácter, donde le va quitando todo lo que le estorba y va moldeándonos, y luego llega el tiempo donde Él nos da esa misión, ¿verdad? Nos da una misión es algo específico. Vas a ir a hacer esto y esto y esto, porque vamos en una dirección específica. No hay que, no entiendo, no, es específico lo que vamos a hacer, porque ya pasamos por un entrenamiento, y entonces ahora Dios nos lleva a poner en práctica lo que ya aprendimos. Y en Mateo 28:18 nos dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, ahí viene Él y da la misión. Es una misión específica, y aquí da todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a ser los discípulos, o sea, a testificar a la gente y traerlos, enseñarles y bautizarlos. Y nos dice cómo lo debemos hacer. Él todo nos da específicamente, y en el verso 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos da esa comisión, esa misión, para que nosotros vayamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, pero no solo que nos llama y nos dice vayan a hacerlo, sino que Él dice: yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes. Por eso cuando vamos a evangelizar no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, porque el mismo Señor está con nosotros. Ahí no tenemos que ni tener preocupación que se nos salga un perro, que si salga esto, que salga el otro, porque es Dios tomando control, porque Él mismo va con nosotros, porque Él lo dice en su palabra, y Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. ¿Cuándo? Cuando nosotros vayamos cumpliendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Mientras nosotros no estemos cumpliendo lo que Él nos ha llamado a hacer, bueno, vamos a seguir sintiendo vacíos, vamos a seguir sintiendo que algo nos falta, porque no estamos completos, porque no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. En conclusión, vemos, ¿verdad?, que al empezar, cada año tenemos propósitos para mejorar nuestras vidas. Dios también tiene sus propósitos para mejorar la vida. Los propósitos de Dios traen equilibrio y crecimiento a nuestras vidas. Aprendimos que Dios tiene 5 propósitos para darnos crecimiento y equilibrio, enriqueciendo nuestras vidas. Porque todo lo que Él hace, lo hace con el propósito de mejorarnos, lo hace con el propósito de que lleguemos a la meta, que es pasar la eternidad con Cristo, porque esa es nuestra meta final. No solo es aquí conocer al Señor, sino también pasar nuestra meta, alcanzar la meta final. En Proverbios 3:7 nos dice la palabra del Señor: no seáis sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mire qué preciosa la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que apoyarnos en nuestra propia sabiduría, no tenemos que apoyarnos en lo que yo creo, en lo que yo digo, no.
tenemos que buscar lo que el Señor dice. ¿Qué dice el Señor respecto a ese asunto? Y entonces hacer lo que Él dice. Eso es tener temor a Jehová, respetar su palabra, hacer lo que Él nos dice. Eso es lo que nos está diciendo. Y en el versículo 8 nos dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mire, cuando nosotros nos enfermamos o pasamos enfermos, tenemos que ir y revisar estas palabras. Y mire lo que dice, lo voy a volver a leer. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y mire lo que trae, porque este es el versículo anterior y la consecuencia que trae el apartarnos del mal, trae la consecuencia de porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. O sea, que el mantenernos, el mantener la opinión de Dios en primer lugar, el tener temor de Dios nos trae la medicina a nuestro cuerpo y le trae el refrigerio a nuestros huesos. Nuestros huesos van a estar fortalecidos, rejuvenecidos y nuestro cuerpo bien. Creo que la semana pasada miré en las noticias de una señora que estaba cumpliendo 119 años. Y se veía a la señora fuerte porque apagó las velitas de su pastel y ya estaba comiendo su pastel. Entonces, y 119 años. ¿Y qué nos dice eso, verdad? Que la gente no tiene por qué morir a una edad tan joven, pero a veces el no vivir la vida como a Dios le agrada, el no vivir la vida como conformada a los propósitos de Dios, hace que se nos acorten los días, que se nos acorten los años, como aprendimos antes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir esa vida con conformada a los propósitos de Dios, no a mis propósitos, sino a los propósitos de Dios. Lo que Dios quiere que en aquellas áreas que yo quiere que crezca, yo poner enfoque, poner atención especial para crecer en esas áreas. ¿Para qué? Para que esa salud me dure por todos los días de mi vida y el Señor me dé todo el tiempo que ha destinado para mí en esta tierra y nada venga a cortar mis días. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado esta noche. Si se ponen de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad infinita. Y vamos a pedirle que Él nos ayude a poner de lado nuestros propósitos y a poner enfrente los de Él. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, mi Dios hermoso, santo y poderoso. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Si he puesto mis propios propósitos antes que los tuyos, perdóname, Señor. Y te ruego, Señor, que tú me ayudes para que de aquí en adelante yo pueda poner tus propósitos antes que los míos. Yo te entrego mis propósitos y te ruego que tú los alinees a los tuyos, para que yo pueda ser la persona que tú dices que yo soy. Ayúdame, Señor, a verme como la persona que tú dices que yo soy. Yo te entrego todo aquello que me ha estado minimizando. Yo te entrego mis complejos. Te entrego mis temores. Te entrego mis dudas y recibo tu paz, recibo tu amor. Te pido perdón si he sido soberbia, si he sido rebelde y si me he apartado de ti. Perdóname, Señor, si no te he buscado como tú que quieres que yo te busque a través de tu palabra. En alabanza, en adoración, en comunión contigo. Perdóname, Señor, si yo no he hecho todo lo que sé que tú quieres que haga. Te pido perdón si he hecho cosas que yo sé que a ti no te agradan. Perdóname, Señor, si te he faltado al respeto de esa manera. Y ayúdame. Pon en mí
ese temor santo y reverente a Jehová. Y ayúdame a mantenerme dentro de tus principios, dentro de tus propósitos para mi vida. Fortaléceme en esas áreas donde yo soy débil. Ayúdame a ver las cosas desde tu punto de vista. Lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu comprensión. Revísteme de humildad y de mansedumbre. Cúbreme y guíame por el camino correcto, el camino que tú has trazado para mí. Gracias, Señor, porque sé que tienes buenos pensamientos para mí. Y sé también que cualquier cosa que yo esté pasando, tú puedes darle una vuelta para mi bien. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti, en tu amor tan grande y en el poder de tu fuerza para darme la victoria en aquellas áreas donde estoy luchando. Yo las entrego en tus manos y recibo tu victoria. Gracias, Señor, porque tú me llenas de tu paz. Yo te entrego la ansiedad, te entrego la preocupación, te entrego la angustia, te entrego el desánimo y recibo tu fortaleza. Recibo tu amor, recibo tu paz. Gracias, Señor, porque sé que me amas con un amor eterno. Y aun cuando me equivoque, dice tu palabra, que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Gracias, Señor, porque yo sé eso. Y el enemigo no puede venir a mentirme, a enredarme. Quita de mí, Señor, cualquier cosa que estorbe a mi comunión contigo, a mi tiempo de alabanza a ti y de adorarte. Ayúdame a adorarte con todo mi ser. Fortaléceme. Yo quiero tener una comunión más íntima contigo. Quiero conocerte más. Quiero ser más como tú. Quiero alumbrar con tu luz. Y quiero reflejarte a ti, Señor. Que cuando las personas me vean, te vean a ti a través de mí. Sin que nada te manche. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, por tu amor tan grande, tu amor tan misericordioso, tan maravilloso. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Que tu presencia divina nos ministre, aun cuando dormimos, mostrándonos con más claridad todo lo que tú has querido enseñarnos esta noche. Sigue revelándonos tu palabra y tu amor tan grande. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús cancelamos y desbaratamos todo lo que quiera venir a estorbar, que se cumpla en nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro. Tu buena, santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. En tu nombre bendito. Amén. Amén. Que Dios me los siga bendiciendo rica y abundantemente. Es un placer haberlos tenido aquí y que estemos todos reunidos en este primer miércoles, creo, del año, o el segundo. El primero.
Entonces, así que le damos gracias al Señor por su amor y misericordia y por habernos permitido el primer servicio de los miércoles estar aquí. Que Dios me los bendiga mucho y es un placer enorme tenerlos aquí. Bendiciones.